computadora. Ya, ahí está grabando. Bien, cuando ya son las 8 de la tarde con 5 minutos, vamos a dar inicio a nuestro primera clase. Sí, yo creo que clase viene bastante bien, porque a diferencia de los hermanos que han estado el día viernes, esto va a ser un poquito más, digamos, de salón, va a ser un poquito más de estar tomando apuntes, de estar viendo ahí, entonces para que puedan estar tomando sus apuntes, hacer preguntas, y la idea es que puedan experimentar quizás lo más cercano en haber cursado, haber estado en un estudio bíblico. Así que esperemos que todo salga bien, y todo esto por supuesto lo hacemos para la gloria del Señor. No tiene otro sentido y no tiene otra motivación que no sea glorificar al Señor. Les voy a pedir que sí, que mantengan sus micrófonos en silencio para no distraernos, y cuando alguien quiera hablar simplemente lo pueda desmutear, y así va a empezar, digamos, a preguntar. Así que me gustaría que, Alexis, ¿puedes dar el inicio orando al Señor? Amén, mi pastor. Oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu amor, tu infinita misericordia para con nosotros, para con tu pueblo, con tu iglesia. Señor, gracias porque tenemos un tiempo de reunirnos en torno a la palabra, Señor, que es lo que nos convoca. Gracias, Señor, por el corazón de nuestro pastor Gustavo, Señor, que aparta un tiempo de preparación, Señor, para que podamos ser instruidos. Gracias, Padre, porque la palabra todos los días nos enseña algo nuevo, y eso es lo que queremos aprender. Padre, bendice cada uno de mis hermanos que está conectado en esta hora, Señor, y que podamos ser bendecidos en este tiempo juntos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Amén. Señor. Bien, les recuerdo poner en silencio sus micrófonos para que cuando tengan alguna pregunta lo puedan desmutear, y que no se cuál es el sonido del perrito, del gatito, del gol, de lo que sea, para que no nos podamos distraer. Y voy a compartir con ustedes, hice diapositiva, ¿ya? Así que yo sé que más de alguno le gusta tomar apunte. La idea es que lo pueda hacer libremente, pero voy a compartir una diapositiva con ustedes, y así nos vamos a ir guiando también, va a ser más ordenado. Por aquí. Yo soy súper malo con Zoom, así que aquí está. Vamos a compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a compartir. Y recuerden, por favor, chicos, hermanos en la fe, jóvenes adultos, cualquier duda, cualquier consulta, desmutean el micrófono y la hacen. ¿Les parece? Bien, vamos. La primera clase es una introducción a la Biblia. Yo creo que hay una importante pregunta. ¿Qué es la Biblia? Según nuestro... voy a cerrar aquí WhatsApp, que lo tenía abierto. Ahí sí. Nuestro punto de vista, bueno, nosotros no transamos en que la Biblia para nosotros es nuestra regla de fe, nuestra regla de conducta y nuestra regla de práctica. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros realizamos, todas las decisiones que nosotros tomamos deberían estar basadas en los principios bíblicos de la palabra del Señor. Nuestro trato hacia nuestra esposa, trato con hijos, nuestra conducta laboral, nuestra conducta de estudiante, debe estar basado en la palabra del Señor. Entonces es muy importante aprender qué es la Biblia, primero que todo. Entonces aquí puse al apóstol Pablo escribiendo ahí lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia
Es una colección de 66 documentos, y subrayen esto por favor, o memoricen esta frase, inspirados por Dios. 66 documentos inspirados por Dios. Estos documentos están divididos en dos testamentos. En el Antiguo Testamento, que consta de 39 libros o documentos santos e inspirados por Dios, y el Nuevo Testamento de 27 libros, 27 documentos inspiradísimos por el Espíritu Santo de Dios. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo, solamente con 2 pasajes en arameo. Ahora, los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego, y es importante resaltar esto, que el Nuevo Testamento en su totalidad prácticamente puede que el libro, el Evangelio de Mateo, haya sido escrito en unas partes muy específicas en arameo, pero en su totalidad estamos hablando de que el Nuevo Testamento está escrito en griego por completo, ¿ok? Eso es muy importante de destacar. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación en Génesis capítulo 1 y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesucristo. Termina siendo el último libro escrito, no en el orden canónico, sino que escrito el libro de Malaquías, perdón, el libro de Zacarías. Y hay 400 años de silencio hasta que en el Nuevo Testamento se interrumpen con la declaración que Juan el Bautista hace acerca de que el reino de los cielos, ¿cierto?, ha llegado, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado a este lugar, y anuncia y le abre camino a Jesucristo y a su ministerio. El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente manera. Este es un orden, digamos, cronológico. Así fluye la revelación en el Antiguo Testamento. Primero, la creación del universo. Y por ende, como Dios crea el universo, como Dios crea todo lo conocido, el tiempo, el espacio, lo físico, lo tangible, y crea consigo al hombre, bueno, cuando crea al hombre, también aparecen, ¿no?, en los anales de la historia casi inmediatamente después de su creación, la caída del hombre, de este ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Posteriormente vemos más adelante en el libro de Génesis también el juicio del diluvio sobre la tierra. Después vemos a Abraham, Isaac, Jacob, que termina siendo, ¿cierto?, cambiado el nombre por Israel, que significa padre de la nación escogida. Vemos también la historia de Israel, y después vemos la era de los jueces, en ese periodo que Dios saca de Egipto, de la esclavitud, por medio de Moisés a la nación de Israel, y la lleva a Canaán, a la tierra prometida. Hay un periodo de 350 años donde pasan 9 jueces. No era la era monárquica aún, sino que Dios levantaba jueces para que pudiesen tomar las decisiones dentro de estas 12 tribus. Posteriormente, ya en Primera de Samuel, empezamos a ver el reino y la nación unida de Israel por medio de su primer rey, que fue Saúl. Posteriormente fue David, y posteriormente Salomón. Aquí hay un periodo de 110 años en estos 3 reinados. Podríamos hablar de que este tridente real es la edad de oro de la nación de Israel. No hay ni una pizca en la historia donde Israel no haya sido más próspero, más fuerte militarmente, económicamente, en posesión, como en el reinado de Saúl, específicamente en el reinado del rey David y posteriormente en Salomón. Bueno, cuando Salomón toma el mando, con el tiempo se divide, ¿cierto?, el reino dividido. Hay un periodo monárquico de 350 años en Judá y en Israel. Bueno, esto que quede claro, más adelante lo vamos a ver a profundidad, libro por libro. Ojo con eso, libro por libro. Ahora solamente estoy haciendo un panorama general de lo que es la Biblia y lo que es específicamente el Antiguo Testamento. Este reino se divide en 2 reinos. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus?
que eran los 12 hijos de Israel, que era Jacob. Bueno, se dividen las 12 tribus en el periodo de Salomón, por no prestar atención Salomón a los sabios consejos de los ancianos, sino que prestó atención a los consejos de los jóvenes. Empezó a subir los impuestos, impuesto tras impuesto, algunos estatutos, cambió la constitución y no salieron beneficiados algunas personas, o mantuvo la constitución para que usted lo entienda y lo aplique al día de hoy. Entonces, los líderes de 10 de las 12 tribus que estaban en el norte deciden separarse. Entonces, Israel del norte está constituido por 10 tribus, pero Judá, que está al sur, quedan 2 tribus. ¿Cuáles son esas 2 tribus? Precisamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Posteriormente a este periodo de 350 años de historia de los reinos divididos, vemos el exilio de Israel en Babilonia, prácticamente el exilio de Judá, porque Israel ya se había dividido y había sido exiliada hace años atrás. Israel del sur había permanecido más íntegra, Judá, pero finalmente son 70 años de exilio. Y después, a través de Nehemías y a través de Zorobabel y también de Nehemías, Zorobabel y... se me fue el... Esdras. Exacto, correcto, Alexi. Muy bien, Alexi. Esdras. Son 3 regresos del cautiverio, del exilio en Babilonia, ¿cierto? Esos israelitas que se mantuvieron íntegros fueron 3 regresos, como 3 olas de vuelta a su nación, que primero fue Esdras, posteriormente fue Zorobabel y finalmente fue Nehemías, quien era el copero ahí del rey de Persia. Ahora, los detalles de esta historia son explicados en los 39 libros que se dividen en 5 categorías. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, por ende de la Biblia, se llaman la ley o el Pentateuco, ¿ok? Que es desde Génesis hasta Deuteronomio. Son los 5 libros, la ley y el Pentateuco, escritos por Moisés. Lo vamos a ver a profundidad cada uno de ellos y su contenido más adelante. Posteriormente vienen los libros históricos, ¿ok? Los libros históricos, que son 12 libros, que es desde Josué hasta el libro de Esther. Son 12 libros históricos que encontramos en el Antiguo Testamento. Al medio de nuestro Antiguo Testamento están los libros de sabiduría o los libros sapiensales, también se le conocen así, que es desde Job hasta Cantar de los Cantares, quizás los más conocidos, los más fácil de memorizar: Job, Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son 5 libros de poesía, de sabiduría que encontramos. Y posteriormente vienen los libros de los profetas, que se dividen en 2 categorías: los profetas mayores, que es de Isaías hasta Daniel, y finalmente los profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías. Ahora, ¿por qué se llaman profetas mayores o profetas menores? ¿Acaso el libro de Isaías es más importante que el libro de Oseas? No. No significa profeta mayor porque es mayor en importancia, sino que es profeta mayor porque es mayor en el contenido, son más largos, son más extensos, tienen que cumplir un régimen de más de 4.000 palabras para caer en la categoría de los profetas mayores. Es por eso que Daniel, que Jeremías, que Lamentaciones, que Ezequiel están dentro de la categoría de profetas mayores, y por ejemplo Nahum, Amós, están dentro de la categoría de profetas menores por el largo del libro y de su contenido. Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio durante los cuales Dios no habló ni inspiró escritura alguna. Imagínense, constantemente Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde que
toma el mando por medio de un hombre llamado Moisés, Dios venía hablando constantemente, Dios venía inspirando por medio de su Santo Espíritu a los escritores santos. Pero llega un periodo donde Dios no inspiró a nadie por 400 años. 400 años son los 400 años de silencio que se encuentran dividiendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Este silencio terminó con la llegada de Juan el Bautista, anunciando que el Señor Salvador prometido había ya venido, había ya llegado y su reino estaba siendo establecido. El Nuevo Testamento registra el resto de la historia desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los dos testamentos entonces van desde la creación hasta la consumación, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde antes de la nada fuera la nada hasta el plan consumado y establecido por parte de Dios para su gloria y para toda la humanidad. Eso es lo que encierra, es lo que engloba el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Los 4 evangelios registran su nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Cada uno de los 4 escritores ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida la venida del Dios hombre, o sea, Jesucristo, desde una perspectiva diferente. Mateo lo ve a través de la perspectiva de su reino, Marcos a través de su servicio como siervo, Lucas a través de la perspectiva de su naturaleza humana y Juan a través de su deidad. Y hermanos, a futuro, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a ver en detalle los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y también el evangelio de Juan. Vamos a ver cómo cada uno de ellos describieron y pueden interpretar el ministerio de Jesucristo desde su propia perspectiva y también desde su propia habilidad, porque cuando el Espíritu Santo venía a inspirar la mente y iluminar los corazones de los santos escritores para poder escribir los evangelios, el Espíritu Santo no negaba o no, digamos, aplastaba los defectos o eliminaba o hacía para el lado los defectos de las personas, de los escritores. No, el Espíritu Santo usó cada una de sus educaciones, algunos unas grandes educaciones, otros no tanto. Los escritores de la Biblia escribieran desde el punto de vista de la sociedad más alto, como un rey de Israel, hasta un simple pastor de ovejas o un profeta desconocido. Esos fueron los que Dios utilizó. Imagínense esto. Imagínense, bueno, yo sé que ustedes tienen una sola perspectiva porque me están viendo por una cámara, pero imagínense que a mi alrededor, detrás mío, al lado derecho y al lado izquierdo, hubieran otras 4 cámaras. Todos ven la misma tijera, pero no todos la ven desde el mismo punto de vista. Algunos ven desde la derecha, desde la izquierda, o quizás yo estoy tapando y alcanzan a ver un poco la silueta de esta tijera. Eso es lo que ocurrió con los 4 evangelios, porque también existen dentro del mundo protestante o desde el punto de vista agnóstico, el problema sinóptico que le denominan ellos, que son aparentes contradicciones, y que le quede marcado la palabra aparente, porque no son contradicciones, sino que son aparentes contradicciones entre los escritores del Nuevo Testamento, y lo vamos a ver a profundidad, y es necesario, hermanos, que lo veamos así, de esa manera, porque muchos creen que los 4 evangelios fueron escritos por 4 discípulos de Cristo, y no es así. Mateo y Juan fueron escritos por Mateo y Juan, que eran discípulos de Cristo,
Pero Juan Marcos, que es Marcos, y Lucas no fueron discípulos de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que Marcos y que Lucas eran discípulos de Jesús y que habían escrito. No. Y vamos a ver cómo Lucas, que no estuvo con Cristo, llega a escribir el Evangelio de Lucas con tanto detalle, y no solamente el Evangelio de Lucas, sino que la continuación es el único Evangelio que tiene parte 2 con el libro de los Hechos. Y eso, hermanos, es maravilloso poder ver este hilo conductor en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Perfecto, vamos acá. El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor y Salvador. Dicha historia va desde su ascensión, la venida consecuente del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia a lo largo de los primeros años de la predicación del Evangelio llevada a cabo por los apóstoles y sus asociados. Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, en Samaria y en el Imperio Romano. Las 21 epístolas fueron escritas a iglesias o individuos para explicarles el significado de la persona y la obra de Jesucristo con sus implicaciones para la vida y el testimonio hasta que Él regrese. Vamos a ver también eso a detalle, quién escribió la epístola a los hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, que bueno, ahí vamos a entrar en todos esos detalles. El Nuevo Testamento culmina con el libro de Apocalipsis, quizás el libro más difícil de entender, el libro más complicado de interpretar. Como decía Martín Lutero, yo puedo escribir un comentario de Gálatas, de Romanos, yo escribo un comentario del Evangelio de Juan, pero nunca voy a escribir un comentario al libro de Apocalipsis. Mejor ni predicar del libro de Apocalipsis. Eso es lo que dijo Martín Lutero cuando le preguntaron qué opinaba del libro de Apocalipsis. Bueno, también lo vamos a ver a profundidad. El cual comienza, el libro de Apocalipsis, comienza con un cuadro de la época actual de la iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. Después del reino milenario del Señor se llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno, el estado final. Todos los creyentes de la historia entran a la gloria eterna, definitiva, preparada para ellos, y todos los impíos son enviados al infierno para ser castigados eternamente. Eso es lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Para entender la Biblia, es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. Y es aquí, hermanos, donde les quiero pedir que ustedes ya no vean tanto la Biblia, porque vimos las divisiones de la Biblia, los nombramos rápidamente y más adelante vamos a ahondar en ello. Pero yo creo que hace mucho mejor y mucho más fácil la lectura, el estudio y la predicación de la Biblia cuando la vemos como un solo libro, como un flujo de ideas de parte de Dios que se está comunicando con su creación, con las criaturas, porque una de las cosas que marcó la diferencia en el Antiguo Testamento y que Pablo tanto la resalta frente a los dioses paganos, ¿cierto?, cuando enfrenta ahí en Atenas, es que Dios se comunica, Dios sigue hablando. Dios era un Dios que tenía la intención y quería comunicarse con su pueblo, con las personas, con su creación, a diferencia de los otros dioses paganos y ajenos a este pacto divino. También es crucial mantener en mente el tema del unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente: Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas a fin de que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo, para honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su gloria.
Con el objetivo de reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. Los pactos también los vamos a estudiar. Las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de la redención. Yo puedo ver desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis una línea roja en cada página de mi Biblia que une ese plan singular, que es el plan redentivo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, antes de que Dios mismo dijera en su sabiduría, en su omnipresencia, en su omnisciencia, hágase la luz en Génesis capítulo 1, antes de eso, ya en su mente y en su corazón se había llegado al pacto de decir, hágase la cruz. Nosotros servimos al Dios vivo y verdadero. Y ese Dios vivo y verdadero está compuesto no de tres dioses. Ojo con eso, algunos que defienden la Trinidad salen tranquilados cuando, oye, así que servía a tres dioses. No, no servimos a tres dioses, sino que servimos a un solo Dios vivo y verdadero. Pero este Dios vivo y verdadero se manifiesta en tres personas que son completamente distintivas, pero que no son separables. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También vamos a ver y a descubrir la hermosa doctrina de la triunidad de Dios. Y antes de que existiera el tiempo, el espacio y la materia, hubo un pacto triunitario ahí en el corazón del Padre, donde dispuso enviar a su Hijo y el Hijo aceptó la voluntad del Padre y el Espíritu Santo aceptó también posteriormente haber sido enviado para la iglesia por el Padre y por el Hijo. Todo eso antes de que el cielo existiera, antes de que la constelación existiera, se llama el pacto trinitario de Dios, el pacto trinitario antes del tiempo que fuera el tiempo. Y más adelante lo vamos a ver porque es necesario entender la historia redentiva desde ese punto de vista, no desde el punto de vista meramente humano que uno dice, oye, pero como que se le anduvo escapando un poquito la situación a Dios porque Adán y Eva pecaron. Entonces, plan B, ¿cuál era el plan B? Sacarlos del huerto y que vieran cómo se la arreglaban en la tierra. ¿Y cuál fue el plan C después cuando Caín mató a Abel? Chute, y el plan D cuando Noé y su generación, no. Dios no tiene plan A, plan B y plan C, no. Dios es un Dios de el plan, del propósito, y ese plan se llama el plan de redención, que lo vamos a estudiar y vemos cómo va a fluir. Hay un Dios, la Biblia tiene un creador, por ende también la Biblia es un libro. Tiene un plan de gracia registrado desde el inicio que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios, redimiendo a su pueblo escogido para la alabanza de su gloria, como lo dice 3 veces en los primeros 12 versículos de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo. Conforme a los propósitos y el plan redentor de Dios se llevan a cabo en las Escrituras, se destacan constantemente y repetidamente 5 temas. Y vamos a interpretar toda la Biblia a partir de estos 5 principios fundamentales, que los vamos a ver a continuación. Rayos. La persona de Dios, ¿ok? Desde ese punto de vista, la persona de Dios. Punto número 2, el juicio por el pecado y la desobediencia. 3, la bendición por la fe y la obediencia. 4, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Y 5, el reino venidero y la gloria. Y ahora vamos a entrar a poder definir estos 5 puntos que desde este plan, desde este, digamos, de estas 5 ideas que engloban y encierran la idea general del plan divino,
podemos interpretar la Biblia muchísimo más fácil que estudiar como 66 libros sueltos y sin ninguna conexión, cuando entendemos que esos 66 libros conforman un solo libro y en ese libro está escrito un solo plan, el plan divino. Lo vemos desde estos 5 puntos de vista. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero ver con sus caritas hermosas. Bueno, Chile me parece que va perdiendo 1-0. Sí. Bueno, está mejor el discipulado, hermano, así que no se preocupe. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos avanzado hasta ahora en cuanto a la Biblia y al Antiguo Testamento específicamente? Hermanos, son libres. Son libres de hacer cualquier duda. No existen preguntas tontas, por favor, no piensen que no voy a quedar como ridículo. No, hermano, de verdad que no. Aquí nadie se va a reír de la No, pregunta y pueda salir de la duda. más que una pregunta, un comentario, Gustavo, yo creo que estamos al menos yo estoy en un proceso de descubrimiento de todos estos temas y claro, surgen muchas preguntas, pero yo creo que se van a ir desarrollando también en el mismo estudio. Así que Correcto, sí. De hecho, vamos a hacer algo muy edificante y muy necesario. Vamos a hacer, y tengo un esquema del autor del libro, del año del libro, del contenido del libro, del contexto del libro, y vamos a hacer eso con los 66 libros de la Biblia. Con cada uno de los libros de la Biblia vamos a ver, no versículo por versículo, sino vamos a terminar el día de la redención, consumación final de verlo, sino que lo vamos a hacer libro por libro, desde el principio hasta el fin, en forma general, pero también en forma detallada. Así que yo creo que no tienen duda que se van a ir manifestando. ¿Y alguien Gustavo, más? Edgar. Bendiciones, Edgar. Qué bueno verte. sí, gracias. Consulta, entiendo que la Biblia que nosotros utilizamos no es la misma Biblia de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿Ya? y también me gustaría saber si la Torá, así creo que se llama, ¿Ya? eh, si contiene los mismos libros que contiene el Viejo Testamento. Hablemos. Ya. Sí, mira, buena pregunta, pero la vamos quizá a desarrollar a profundidad la respuesta la próxima clase, porque vamos a ver, nos vamos a meter un poquito en las versiones de la Biblia en la próxima clase. Pero a grandes rasgos, la Biblia y el canon, que también lo vamos a ver en la próxima clase, se cerró en el siglo IV después de Cristo, definitivamente. Y los libros tenían que tener, digamos, los padres de la iglesia en los respectivos concilios históricos que formaron, tenían y demandaban que el libro tuviera, por ejemplo, un autor claro, un hilo conductor claro, y cuando hicieron eso, muchos libros anexos, apócrifos, que solamente servían como una fuente histórica, pero que no eran fuente inspiracional divina de la palabra del Señor, quedaron afuera. Y es ahí donde se denomina, que se establecen que son 66 libros. Ahora, ¿qué ocurrió, por ejemplo, con el canon católico romano? Específicamente porque nosotros los evangélicos también somos católicos en el sentido de que católico significa alguien cristiano. En ese sentido también somos católicos. De hecho, en el Nuevo Testamento ustedes van a ver las epístolas católicas o epístolas universales, porque eso habla de un cristianismo universal, de la iglesia que está en Asia, que está en América, que está en distintas partes del mundo. Pero para definir católico romano fue que con el tiempo fueron añadiendo los libros llamados los libros apócrifos, que yo creo que funcionan no desde un punto de vista inspiracional, que Dios los haya inspirado, pero sí desde un punto de vista histórico, puede que sean útiles para el estudio muy específico de algunas cosas.
pero no podemos decir el Señor dijo acá, o el Señor habló de esta forma en este sentido. Y respecto a la Biblia hebrea es el Antiguo Testamento, la Torá. Eso es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Ahora, las personas que practican el judaísmo ortodoxo tienen también la Torá, pero no completa como nosotros la tenemos, sino que ellos han decidido sacar algunas porciones del libro de Isaías, de Malaquía, donde como que mucho profetiza la venida de un Mesías que ya vino. ¿Para qué hablar del Nuevo Testamento? Definitivamente no está canonizado en ellos. Así que vamos a tratar de responder la próxima clase, porque si no me voy a extender mucho. ¿Por qué la nuestra sí y la de otros no? ¿Por qué la de los testigos de Jehová no, pero la de nosotros sí? ¿Y por qué la Reina Valera es la más utilizada? ¿Y qué diferencias tiene con la NBI? Vamos a tratar de ver todo eso y avanzar en esto y que todos podamos aprender, Edgar. Así que buena pregunta, pero la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda que le surja respecto a esto? Noto a Pari ahí tomando apuntes, pero parece una máquina de escribir. Hola, Gustavo. Hola. Profe Javier, ¿cómo está? Hola, hola. Aquí estamos. Yo tengo una consulta. ¿Quién hizo el gol? No. Ah, no, nadie. Ya. No, oye, no. Solamente como a grandes rasgos, normalmente se habla de la Torá como como la Biblia hebrea en forma coloquial, pero Torá significa ley, me parece en hebreo, ¿ya? Y el término correcto es Tanaj. La Tanaj. Sí, esa es la Biblia hebrea. Y el Torá principalmente es solamente referido a los 5 libros del Pentateuco, Ya, ¿ya? Ese es perfecto, como, Javier. pero generalmente todos hablan del Torá como la Biblia hebrea, pero el concepto o el término correcto es Tanaj. La Tanaj. Claro, Sí, es hablar casi lo mismo, bueno, a excepción de algunas cosas, y también ellos tienen algunas divisiones más específicas del claro. Antiguo Testamento. Es como, claro, el Tanakh literalmente es el Antiguo Testamento, y de hecho aquí tengo un gráfico. Cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento y las divisiones que tiene, nosotros tenemos en nuestro canon 39 libros, en nuestro canon protestante evangélico. La Biblia hebrea, o también como se conoce ello en la denominación Tanakh, tiene 24 libros. O sea, uno dice, oye, pero tiene mucho menos libros, pero el tema está en que, por ejemplo, ellos, a diferencia de nosotros, encierran y engloban los 12, digamos, los 12 profetas, los profetas menores, lo engloban en un puro libro que le llaman los 12, y ahí están, por eso es la gran diferencia, pero prácticamente es lo mismo. Esa es la gran diferencia con los libros de la Tanakh, la versión de la Biblia hebrea, y nuestro canon protestante llamado, bueno, que nosotros lo denominamos Antiguo Testamento. Prácticamente es el mismo contenido. Lo único que difiere de nuestro canon evangélico y protestante es las categorías. Por ejemplo, nosotros tenemos a Abdías, Amós, Nahum como libros distintivos, ¿cierto? Con sus autores, etcétera, pero ellos colocaron el libro Los 12, y ahí están todos los profetas menores. Entonces, ese cuenta como un libro para ellos. Y sí, Javier, efectivamente, gracias por recordar y traer a memoria esto, la Torá específicamente se refiere a la ley, al Pentateuco, a los libros escritos por Moisés. Cosa que vamos a iniciar ahí, pues vamos a empezar con la ley, con el Pentateuco. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Pastor, Sí, Isabel. mi hermana Isabel. Eh, ¿Vamos a tener algún tipo de libro como para apoyarnos, como para estudiar? Mire, Hacer- lo que estoy pensando hacer es mandarle, porque, a ver, yo sé que aquí se puede compartir esta diapositiva que creen. Se puede compartir, ustedes la pueden descargar y ahí va a estar todo, para que también, no sé, a veces quizás podemos ir muy rápido, no alcanza a notar algo, pero estoy tratando de tipear en PDF, quiero hacerlo, para que usted pueda tener la clase entera de principio a fin. Ahora, textos de apoyo no creo que tengamos, no creo que lleguemos a eso por ahora, en este primer módulo que es la Biblia y la introducción a la Biblia. Pero sí, estoy pensando, y quizá algunos se van a desanimar, en tareas que me puedan Maravilloso, mandar al correo, no sé, ¿qué les parece? maravilloso, ¿Sería bueno? maravilloso. ¿Sí? Sí. Sería bueno. Perfecto, mi hermana Isabel. Bien, Chile sigue perdiendo 1-0, así que vamos a seguir avanzando en esto. Ese es el juicio divino para los pecadores, pastor. Para los que prefirieron el no, o sea, yo les soy súper sincero. Yo no calculé bien la fecha del inicio. Sí, ¿para qué andamos con cosas? Yo dije ya el 24 empezamos a las 8 de la tarde. Eso lo dije hace un mes atrás en una transmisión, pero no me dediqué a ver cuándo jugaba Chile. Si yo creo que, y soy súper transparente, a mí me gusta ver Chile jugar la selección. Me pongo la camiseta, el Daniel igual le pongo una camiseta, pero esto obviamente tiene mucho más provecho. El que empecemos hoy día, el que le vayamos dando forma, el que, imagínense hermano, quizás el día de mañana poder tener un instituto bíblico o un instituto que pueda, no sé, conseguir créditos para hacer algún diplomado y que más de alguno de los que están acá puedan ser profesores o ayudantes. ¿Se imagina eso? Sería, pero completamente maravilloso. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar así? Así que el inicio es pequeño, pero siempre al final está lo mejor, dice el libro de Eclesiastés. Así que vamos a ver estas 5 categorías que hablamos, digamos, estas 5 ideas que encierran un solo flujo en la Biblia para poder entender y desarrollarla así. Todo lo que se revela en las páginas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está asociado con estas 5 categorías. Las escrituras siempre están enseñando o ilustrando lo siguiente. 1, la persona y los atributos de Dios, que eso se denomina teología propia dentro de la misma teología. 2, la tragedia del pecado y la desobediencia a las normas santas de Dios, lo que es la antropología bíblica. 3, la bendición de la fe y la obediencia a las normas de Dios. 4, la necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución los pecadores pueden ser perdonados, declarados justos y transformados para obedecer las normas de Dios. Y 5, el fin venidero glorioso de la historia redentora en el reino terrenal del Señor y Salvador y el reinado eterno subsiguiente y la gloria de Dios y Cristo, que por supuesto es un tema escatológico, un tema que nos proyecta en un futuro. Conforme uno estudia las escrituras, es esencial entender estas categorías que de manera continua se repiten como grandes ganchos en los cuales se cuelgan los pasajes. Y no quiero que esto suene como, por ejemplo, que uno va a leer la Biblia ya con una predisposición para interpretar algún libro, porque siendo súper objetivo, yo creo que todos leemos o pensamos con una predisposición de algo.
¿para qué andamos con cosas? Todos tenemos, oh, voy a escuchar la predica de este pastor, pero este predica no sé qué, mira cómo se viste, como que uno tiene ahí ya una predisposición a haber criticado y haber dicho, no, este pastor no tiene pinta de seco o cosas, y también nos pasa con la Biblia, cuando uno va con una predisposición o uno va con una idea prefabricada al texto sagrado, es negativo. Hay que decirlo así, no podemos nosotros, digamos, digamos, la idea redentora pueda fluir de acuerdo a lo que nosotros interpretamos, creemos que es la verdadera interpretación. Pero estos 5 puntos, y yo creo que están muy cerca de encerrar y de englobar todo la sana doctrina que trascienden los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los pentecostales. Todos estamos de acuerdo en estos 5 puntos, creo yo. Quizás el número 5 en el tema de la escatología, el que más se va a ver más adelante, que hay más postura, pero aún así todos creemos que el Señor va a venir por segunda vez. Ahora el tema es cuándo, pues. Sí, ahí está el debate, pero a lo que vamos que con estas 5 ideas podemos nosotros, más que ir con una predisposición a la escritura, hacer que se encierren los pasajes y pueda haber una mayor cauce de fluidez de la idea para entender lo que es la Biblia. Y vamos a ir con el primero. Bueno, después de esto. Mientras se lee a lo largo de la Biblia, se debe ser capaz de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes, reconociendo que lo que es presentado en el Antiguo Testamento luego se aclara también en el Nuevo Testamento. El estudio de estas 5 categorías por separado nos dan un panorama de la Biblia, y esto es lo que queremos partir con la primera clase, porque más adelante vamos a ir libro por libro, etcétera, y posteriormente cuando terminemos de ver el libro de Apocalipsis, vamos a ir con, me gustaría iniciar el segundo módulo que sea también de interpretación, quizás de hermenéutica, de cómo interpretar la Biblia, aunque yo creo que bueno, me estoy enredando un poco, aunque cada libro puede tener ya, podemos incluir ahí unas pequeñas herramientas de hermenéutica, pero sí o sí lo que vamos a hacer en un futuro es estudiar de forma sistemática la escritura, lo que se conoce como la teología sistemática, de P a P, de la A hasta la Z, y eso va a ser de mucho provecho sin duda alguna. La revelación de la persona de Dios. Punto número 1. Sobre cualquier otra cosa, las Escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, que ha determinado hacer al hombre y darse a conocer al mismo. En esa revelación personal se establece la norma de santidad absoluta de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel y por todas las personas antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y es mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. La violación de la misma produce juicio temporal y también un juicio eterno. En el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes medios: por medio de la creación, y el apóstol Pablo también lo menciona en Romanos, cuando habla que por medio de la creación, por medio de las cosas que han sido tangibles, se puede concluir, uno puede llegar a la idea final de que Dios existe, de que hay un Dios creador, por medio de la creación, primordialmente por medio del hombre, quien fue hecho a su imagen y a su semejanza. Por medio, Dios se comunicó también y se reveló por medio de ángeles. Era muy común eso también. Bueno, en el Nuevo Testamento lo vemos, pero mayoritariamente en el Antiguo Testamento. Por señales, prodigios y milagros. Es cosa de leer el Pentateuco y de ver aquellas señales, sobre todo la historia de cuando salen de la tierra de Egipto. Por medio de visiones, por medio de
palabras habladas por profetas, ¿cierto? Y otros también, como reyes, etcétera, y también por medio de las escrituras, específicamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se registra que Dios se volvió a revelar a sí mismo a través de los siguientes medios, pero con mayor claridad y plenitud, por medio de la creación, ¿cierto? Ahora específicamente por Dios hombre, por Jesucristo, quien era la imagen misma del Dios invisible, del Dios que no pudo ver Moisés, del Dios que el pueblo de Israel temió cuando se manifestó la gloria, la Shekinah en el monte Sinaí. Bueno, por medio de Jesucristo, lo que ellos vieron fue la sombra. Y al ver a Cristo es ver y quitar el velo descubierto y ver a Dios. Si vemos a Cristo es porque estamos viendo a Dios. También por medio de los ángeles. Recuerde cuando Dios le habla a María y también a José que va a venir un Salvador y su nombre tiene que ser Emmanuel, o cuando Cristo resucitó y se presenta a los discípulos y a las mujeres que fueron a ver el cuerpo. También por señales, prodigios y milagros, sobre todo en el ministerio de Jesucristo. También por visiones. Podemos ver en el libro de los Hechos que hay muchas visiones que Pablo tiene y Dios se comunica a través de estas. Por las palabras de los apóstoles y también de los profetas. Y por medio de las escrituras en el Nuevo Testamento. Número 2, la revelación del juicio divino por el pecado y la desobediencia. Ya vimos que Dios se manifiesta, ¿cierto? Pero Dios también tiene un mensaje que manifestar. Una y otra vez las escrituras tratan con el asunto del pecado del hombre, el que lleva al juicio de Dios. Relato tras relato en las escrituras se muestran los efectos mortales, tanto en el ámbito temporal como eterno, que el hombre enfrenta por violar la norma de Dios. En el ámbito temporal, las enfermedades, las guerras, las sequías, el calentamiento global que también quizás, no sé, ocurrió, que se perdió aquel paraíso, aquel estado en el ambiente que existía, también se perdió por causa del pecado y por supuesto en el ámbito eterno, que es la consecuencia del pecado y del pecador que muere sin Cristo como su Señor y su Salvador en el infierno, derechamente. Hay 1189 capítulos en la Biblia que nos hablan de esto. Solo 4 de ellos no involucran a un mundo caído, los primeros 2 y los 2 últimos, antes de la caída y después de la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. El resto es la crónica de la tragedia del pecado. La Biblia habla del pecado, hermanos, y la Biblia habla de las consecuencias del pecado. Y también cuando estudiemos soteriología, que es el estudio de la salvación, nos vamos a dar cuenta de que hay dichos en el cristianismo que hemos escuchado por años que no tienen un génesis bíblico. Usted ha escuchado, me imagino, el que Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Lo hemos escuchado mucho de nuestros púlpitos, pero cuando vemos la Biblia y cuando, no sé, se me viene a la mente el Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y Dios está airado, está enojado contra el impío todos los días. Si usted se fija, no está enojado con el pecado, sino que está enojado y condena al pecador. Y también vamos a ver, y quiero entusiasmarlo con esto, porque todo cuando pensamos en el estado eterno y futuro, y en el mundo espiritual, nosotros vemos el cielo y el infierno, no existe un tercer estado, un estado intermedio, ¿cierto? Como lo creen los católicos romanos del purgatorio. No, uno muere con Cristo o sin Cristo, y cuando uno muere con Cristo, ¿cierto? En su vida
se va al cielo, al seno del Padre, a la glorificación. Cuando uno muere sin Cristo, ¿para dónde va? Para lo contrario, pues para el infierno. Pero usted ha pensado quién creó el cielo, quién creó ese lugar. Uno llega, por supuesto, a la conclusión inmediata de que fue Dios quien lo creó. Pero cuando uno piensa, ¿quién creó el infierno? Nos cuesta pensar que fue Dios, por cierto. Nos cuesta pensar, pero uno dice, no, fue el diablo, fueron los demonios, pero cuando estudiamos la Biblia y el trasfondo, y cuando leemos que no es el diablo quien envía a los pecadores al infierno, sino que Dios en su juicio y en su ira por la desobediencia, por causa del pecado, que envía al pecador al infierno, podemos llegar a conclusiones, y eso lo vamos a estudiar a profundidad, y se nos va a abrir, hermano, el panorama bíblico, y vamos a poder crecer. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano que desconoce la Biblia, un cristiano que no le gusta meterse en los temas, no me quiero meter al estudio bíblico porque estoy viejo ya, o no tengo tiempo, ¿para qué me conformo con la predicación del día domingo? Espiritualmente es alguien mediocre, es alguien que se limita. Y yo creo que si hay en algo que usted y yo le debemos de dedicar tiempo es al estudio de la palabra del Señor. Y ahora estamos teniendo este tiempo donde todos vamos a aprender, donde yo también estoy aprendiendo y voy a aprender de ustedes, de cómo profundizar, de cómo llegar a una correcta interpretación de la Biblia y de cómo reflexionar. Y cuando, hermanos, nosotros descubrimos la doctrina bíblica, entendemos este orden orgánico y precioso donde fluye un plan redentivo, hasta nuestras oraciones tienen más sentido, hasta empezamos a orar mejor, empezamos a tratar mejor a nuestras esposas, a nuestro hijo, todo cambia a nuestro alrededor, todo fluye de mejor manera también. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en este tiempo de estudio bíblico. En el Antiguo Testamento Dios mostró el desastre del pecado, comenzando con Adán y Eva, Caín y Abel, los patriarcas, Moisés e Israel, los reyes, los sacerdotes y algunos profetas, y también las naciones gentiles. A lo largo del Antiguo Testamento se encuentra el registro incesante de destrucción continua producida por el pecado y la desobediencia a la ley de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento la tragedia del pecado se vuelve aún más clara. La predicación y las enseñanzas de Jesús y los apóstoles comienzan y terminan con un llamado al arrepentimiento. El rey Herodes, los líderes judíos y la nación de Israel, junto con Pilatos, con Roma y el resto del mundo, todos rechazaron al Señor y Salvador, menospreciaron la verdad de Dios y de esta manera se condenaron a sí mismos. La crónica del pecado continúa sin ser abatida hasta el fin de las edades y el regreso de Cristo en juicio. Es intenso, es cuático. Ahora puedo decir esas palabras, ¿no? En las predicaciones, pensar que, claro, que la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Rey eterno, no va a ser en otra, digamos, parada o finalidad, sino que va a venir en juicio por causa del pecado. Es importante hoy en día, porque hoy en día, hermanos, están redefiniendo lo que es pecado, para aceptar algunas conductas que no corresponden. No, redefinamos lo que es el pecado, redefinamos lo que es familia, redefinamos lo que es amor. ¿Se ha encontrado con esos videos en las redes sociales? Bueno, pero Cristo va a venir por segunda vez y en juicio. En el Nuevo Testamento la desobediencia es aún más descarada que la desobediencia del Antiguo Testamento, porque involucra directamente ahora, a diferencia del Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, involucra directamente el rechazo del Señor Salvador Jesucristo a la luz más resplandeciente de la verdad del Nuevo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento, ahora estamos hablando de que Dios ya se ha manifestado, Dios encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. Por eso es mucho más condenable.
Ese es el lado de la moneda. Esas son las malas noticias, pero también el punto número 3 para ver el flujo de la Biblia es que también la Biblia coloca el problema, coloca el tema de que hay pecado, hay enemistad, Dios está enojado, Dios condena al pecador, pero también el otro lado es que Dios perdona a pecadores. El plan de salvación, el plan de redención, el arrepentimiento. Bueno, 3. La revelación de la bendición divina por la fe y la obediencia. Las escrituras repetidamente prometen recompensas maravillosas, tanto en el ámbito temporal como eterno, para las personas que confían en Dios y buscan obedecerlo. En el Antiguo Testamento Dios mostró las bienaventuranzas del arrepentimiento del pecado, la fe en Él y la obediencia a su palabra, desde Abel a lo largo de los patriarcas hasta el remanente en Israel, y aún los gentiles que creyeron, como lo hizo por ejemplo el pueblo de Nínive. ¿Se acuerda? Ese pueblo que el profeta Jonás no quería ir a predicar, o también una mujer llamada Rabaab o Ruth, también son claros ejemplos de estos gentiles anexos al pacto, pero en su gracia Dios también los incorpora. La norma de Dios para el hombre, su voluntad y su ley moral siempre fueron dadas a conocer. Para los que enfrentaban su incapacidad de guardar las normas de Dios, reconocían su pecado, confesaban su imposibilidad de agradar a Dios por su propio esfuerzo y obras, y le pedían perdón y gracia. Venía la redención misericordiosa y la bendición tanto de manera temporal como eterna. Esos maravillosos ejemplos, tanto en nuestro Antiguo como en el Nuevo Testamento, de un hombre, por ejemplo, llamado David, que pecó, que hizo lo malo, que su pecado está siempre delante de él, pero aún así Dios mismo le denomina un hombre conforme al corazón de Dios. Es increíble, hermanos, esta paradoja humana, cómo nosotros mismos, pecadores, desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, que hemos hecho lo malo, que nos hemos alejado de Dios, cómo aquella gracia divina se manifiesta y produce fruto de arrepentimiento en nuestras vidas y nos lleva a estar cerca de Dios. Y ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, aunque nosotros conocemos que deberíamos estar restituidos, pero ahora somos hechos hijos de Dios. Es maravilloso ver este lado, los dos lados de la moneda, porque si evangelio significa las buenas noticias, las buenas nuevas, es porque se llama buenas noticias, porque primero hay una mala noticia. La mala noticia es que existe un infierno, que existe la ira divina, es que existe el juicio de Dios, pero la buena noticia es que hay perdón, hay redención, y está Cristo en la cruz del Calvario. No sé, ¿alguien tiene el micrófono? Me parece abierto. Ahí está, vamos a silenciar. Bien, continuemos. En el Nuevo Testamento, una vez más Dios mostró la bienaventuranza total de la redención del pecado para los que se arrepentían. Hubo algunos que respondieron a la predicación de arrepentimiento proclamada por este hombre llamado Juan el Bautista. Otros se arrepintieron ante la predicación de Jesús. Algunos de Israel obedecieron al evangelio por medio de las enseñanzas de los apóstoles. Y finalmente hubo gentiles por todo el Imperio Romano que creyeron en el evangelio. Para todos ellos y para todos los que creerán a lo largo de la historia, hay bendiciones prometidas en este mundo y en el venidero. Eso se disfruta y eso se goza, hermanos. Continuemos ahora con la punto número 4. No. La revelación del Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. ¿Cómo hacemos parte? ¿Cómo somos capaces de obedecer? ¿Cómo somos capaces de arrepentirnos? Tiene que haber alguien que nos guíe, que nos impulse,
¿cierto? Porque nosotros, si dependiera de nuestro pecaminoso corazón, nos resistimos. Como dice Jeremías, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Nos resistimos a la voluntad divina, a esta llamada, pero aún así somos vencidos por este santo llamado. Bueno, este tema es el corazón tanto del Antiguo Testamento, del cual Jesús dijo que hablaba de él en tipo y en profecía, como del Nuevo Testamento, el cual da registro bíblico de su venida. Ahora, también con el tiempo, mientras vamos libro por libro, vamos a ver dónde está Cristo, porque Cristo, hermanos, está presente tanto en tipología y también en profecía en las páginas de nuestro Antiguo Testamento. Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Génesis capítulo 3, versículo 15. Algunos teólogos le han denominado el protoevangelio o el primer evangelio, cuando Dios descubre el pecado de Adán y Eva y la serpiente. ¿Qué dice Dios mismo en Génesis capítulo 3, versículo 15? El Señor dice: y pondré enemistad entre ti, le habla la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, fíjese, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es una profecía de lo que vencería, de cómo Cristo en la cruz del Calvario daría un golpe de knockout a Satanás, a la simiente de la serpiente en la cruz del Calvario. La serpiente de la mujer es Cristo, y de hecho Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo así lo repite y lo dice. Esa es una profecía de Cristo literalmente en el Antiguo Testamento. ¿Para qué ver Isaías 53? Pero también existe una tipología de Cristo que nos apunta, que nos ilustra a Cristo en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el arca de Noé. El arca de Noé era un arca que representaba a Cristo. Esos son los tipos de Cristo. Como el arca de Noé, no es que literalmente Noé haya pensado, oh, estoy construyendo el cuerpo de... No, sino que la ilustración, la historia nos dice que así obra Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios mandó juicio a la tierra. Dios mandó condenación por medio del diluvio, por medio del agua, y todos los que estuvieran dentro del arca iban a ser salvos. Bueno, todos los que están en Cristo son liberados de la ira venidera. Todos los que están en Cristo no llega la condenación a sus cabezas, sino que hay perdón de pecados, etc. Y podemos ver cómo en el arca la familia de Noé es guardada para disfrutar una simiente pura, que donde de esa simiente vendría el Salvador. Lo mismo con nosotros, cómo somos guardados en Cristo hasta el día de la redención y consumación final. Ese es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y según las palabras de Jesús a los caminantes de Emaús, Lucas, capítulo 24 y capítulo 25, dice que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los libros sapiensales y en los profetas, todo apunta a Cristo, una interpretación cristocéntrica de las Escrituras. Y lo vamos a ver más adelante. La promesa de bendición depende de la gracia y misericordia dada al pecador. Gracia quiere decir que el pecado no es contado en contra del pecador. Tal perdón depende de un pago por el castigo del pecado para satisfacer la justicia santa. Eso requiere un sustituto, uno que muera en el lugar del pecador. Y es obvio que si alguien va a morir en el lugar del pecador, no puede ser otro pecador, porque barro con barro forma más lodo, sino que tiene que venir alguien sin pecado, que sea nuestro sustituto. El sustituto escogido de Dios, el único que calificó,
fue Jesús. La salvación es siempre por el mismo medio de gracia, sea durante los tiempos del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre ha operado de la misma forma. No es que en el Antiguo Testamento se salvaban de una manera distinta al Nuevo Testamento. Siempre fue por gracia y por misericordia. Ellos apuntando a Cristo, la promesa de Cristo prácticamente, y nosotros hacia atrás apuntando a Cristo, ya el Cristo revelado. Cuando un pecador viene a Dios en arrepentimiento y convencido de que no tiene poder para salvarse a sí mismo del juicio que merece de la ira divina y ruega por misericordia, la promesa de perdón por parte de Dios es otorgada. Dios entonces lo declara justo porque el sacrificio y la obediencia de Cristo son colocados a su cuenta. En el Antiguo Testamento Dios justificó a los pecadores de esa misma manera, en espera de la obra expiatoria de Cristo. Existe, por lo tanto, una continuidad de gracia y salvación a lo largo de toda la historia redentora. Por eso cuando vemos Génesis 6, Génesis 5, cuando vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que aquella generación depravada, que solamente hacía lo malo, que los pensamientos de su corazón eran solamente de continuo mal, pero vemos también que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, se refiere a lo mismo que nosotros experimentamos en el día de hoy. Hay pecadores que se pierden, hermanos, hay gente que hace lo malo y se deleita en eso. Pero nosotros hacíamos lo mismo que ellos, pero ahora la diferencia es que nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo, nos hemos arrepentido por medio del Espíritu Santo y encontramos gracia delante de Dios. Y por eso podemos ver el Antiguo y el Nuevo Testamento como un flujo de salvación constante, de gracia y de perdón para la redención. Los diferentes pactos, las promesas y épocas no alteran la continuidad fundamental, como tampoco lo hace la discontinuidad entre la nación testigo del Antiguo Testamento, o sea, Israel, y el grupo de testigos del Nuevo Testamento, o sea, la iglesia. Una continuidad fundamental está centrada en la cruz, la cual no fue interrupción alguna en el plan de Dios, sino que es aquello a lo que todos los demás apuntan. A lo largo del Antiguo Testamento, el Salvador y el sacrificio son prometidos. En Génesis, Él es la simiente de la mujer que destruiría a Satanás. En Zacarías, Él es el que es traspasado, a quien Israel se vuelve y por quien Dios abre la fuente de perdón a todos los que lloran por su pecado. Él es quien es simbolizado en el sistema de sacrificios de la ley mosaica. Es el sustituto que sufre y de quienes los profetas hablan a lo largo del Antiguo Testamento. Él es el Mesías que moriría por las transgresiones de su pueblo. Desde el principio hasta el fin, en el Antiguo Testamento se presenta el tema del Señor Salvador como un sacrificio por el pecado. El libro y el escritor a los hebreos, hermanos, lo detallan, pero de manera exquisita. Es únicamente por su sacrificio perfecto por el pecado que Dios en su gracia perdona a los creyentes arrepentidos. En el Nuevo Testamento el Señor Salvador vino y de hecho proveyó el sacrificio prometido por el pecado en la cruz. Habiendo cumplido toda justicia por su vida perfecta, cumplió la justicia por su muerte. De esa manera Dios mismo expió por el pecado a un costo demasiado grande para que la mente humana lo comprenda. Ahora Él en su gracia suple todo el mérito necesario a favor de su pueblo para que éste sea el objeto de su favor y ya no el objeto de su ira. Como lo dice el Salmo 7:11, ¿cierto? Dios está irado con el pecador todos los días de la vida, porque Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de quienes retienen la verdadera justicia de Dios. La ira divina está siendo derramada. Y Pablo en Romanos capítulo 2 piensa, ¿quién eres tú, hombre, para pensar que porque no estás sufriendo la ira de Dios hoy no la vas a sufrir mañana?
la ira del Señor se va a manifestar. Las fuentes que están cuidando las cabezas de los pecadores un día ya no estarán, y la ira va a llegar con toda su vida, la ira de Dios me refiero. Pero ahora usted y yo ya no somos objetos, no somos recipientes de la ira, sino que somos recipientes de su gracia, de su favor y de su misericordia. Esto es lo que las Escrituras quieren decir cuando hablan de la salvación por medio de la gracia. Y punto número 5, la revelación del reino y la gloria del Señor, nuestro Salvador. Este componente crucial de las Escrituras llevan a la historia entera a la consumación ordenada por Dios. La historia redentora está controlada por Dios de tal manera que culmina en su gloria eterna. La historia redentora terminará con la misma precisión y exactitud con la que comenzó. Las verdades de la escatología no son vagas ni confusas, ni tienen poca importancia. Como en cualquier libro, la manera en la que la historia termina es la parte más crucial y conmovedora. Asimismo ocurre con la Biblia. Las Escrituras indican varias características específicas del fin planificado por Dios. En el Antiguo Testamento hay una mención repetida de un reino terrenal gobernado por el Mesías, el Señor Salvador, quien vendrá a reinar. Este reino está asociado a la salvación de Israel, la salvación de los gentiles, la renovación de las tierras de los efectos de la maldición y la resurrección corporal del pueblo de Dios que ya ha muerto. Finalmente, el Antiguo Testamento predice que habrá una disolución del universo y la creación de un nuevo cielo y una tierra nueva, el cual será el estado eterno de los piadosos y un infierno final para los impíos. En el Nuevo Testamento, estas características son aclaradas y ampliadas. El rey fue rechazado y ejecutado, pero él prometió regresar en gloria, trayendo juicio, resurrección y su reino para todos los que creen. Una cantidad enorme de gentiles de todas las naciones serán incluidos entre los redimidos. Israel será salvado e injertado de regreso a la raíz de la bendición de la cual ella ha sido temporalmente cortada. Y cuando hablamos de Israel, no hablamos del Estado de Israel, sino que hablamos de un grupo, de un remanente que está en la nación de Israel, pero con tintes escatológicos, por supuesto. También lo vamos a ver a profundidad más adelante. El reino prometido de Israel será disfrutado con el Señor Salvador reinando en el trono, en la tierra renovada. Él ejercerá su poder sobre el mundo entero, habiendo retomado su debida autoridad y recibiendo el honor y la adoración que se merece. Después de este reino vendrá la disolución de la creación renovada, pero aún manchada por el pecado, y la creación subsiguiente de un cielo nuevo y una tierra nueva, los cuales serán el estado eterno, separado para siempre de los impíos en el infierno. Estos son los 5 temas que constituyen la Biblia. Entenderlos desde el principio es conocer la respuesta a las preguntas que continuamente surgen cuando leemos la Biblia, cuando nos metemos, ¿cierto?, en la vida espiritual, en la vida práctica del cristianismo. Surgen preguntas como, ¿por qué la Biblia nos dice esto? Todo encaja en este patrón glorioso. Conforme la lea, cuelgue la verdad en estos 5 ganchos y la Biblia desplegará su contenido, no como 66 documentos separados o ni siquiera como 2 testamentos separados, sino como un libro escrito por un autor divino que la escribió en su totalidad con un tema principal y con una tinta que es eterna, con una tinta que cobra vida. Cuando usted y yo leemos los Salmos, Génesis o alguna epístola del gran apóstol Pablo, cómo aquellas letras
explotan en nuestra mente, explotan, iluminan nuestro rostro, es porque, hermanos, estamos leyendo y estamos interpretando correctamente la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el escritor a los hebreos, y más cortante que cualquier espada de doble filo, porque penetra hasta partir el alma, pasando por, bueno, nuestra carne, nuestros tuétanos, nuestros huesos, nuestras coyunturas, hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser. Eso es la Biblia, la palabra del Señor. Las preguntas del millón. Aquí tenemos 3 preguntas, ¿ok? Y espero que las puedan contestar. Mi hermana Jennifer, esto es al azar. ¿Cuántos libros conforman el Antiguo Testamento? 39. Bien, ahí atenta. Jennifer, ¿cuántos libros conforman el Nuevo Testamento? 27. 27, bien, lo anotó, muy bien. Perfecto. A ver, vamos a ver aquí, ¿quién puede ser? Rodrigo, ¿cuáles son las 5 categorías que se destacan y repiten constantemente a lo largo de toda la Biblia? Ya, la primera, la persona de Dios. La ¿Ya? segunda, el juicio, que se refiere al pecado y la obediencia. El tercero, la bendición por medio de la fe. Después viene el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Y al Correcto. último, el que vimos recién, reino venidero y la gloria. Maravilloso. Bien, Rodrigo, te felicito. Estuviste ahí atento tomando apuntes. Y veamos por aquí, ¿quién más puede responder? A ver, ¿quién se atreve? Hoy se fueron 2, los tengo ahí. Cachadito. Mi hermana, pucha, no sé cómo. Espérate, ahí sí. Aquí tengo los nombres. Albert, ¿estás por ahí? ¿Sí? Están acurrucaditos. Así Bien, es, pastor. Bien, Albert. ¿En qué me ayudarán estas 5 categorías con respecto a la Biblia, con lo que dice Rodrigo, lo que acabamos de ver punto por punto? ¿En qué me ayudarán estas 5 categorías en respecto a la lectura y al estudio de la Biblia? Bueno, para mí estudiarlo en orden sería fabuloso porque muchas veces no vemos como de manera global la Biblia, pero yo creo que dividiéndola o subdividiéndola así nos va a ayudar a entender mucho más cuál es el plan de Dios en medio de todo esto, porque usted mencionaba que de repente algunas personas dirían, bueno, parece que a Dios le falló el plan A y vino el plan B y después el plan C, pero no, vemos que en su totalidad Dios tiene el control de todo, pero a lo largo de la historia y como fue redactada la Biblia y en ese orden podemos entenderlo mucho mejor también, edificados mucho mejor para entenderla. Perfecto, perfecto, Albert. Muy bien, porque nos van a ayudar a entender de manera más orgánica, de manera más fluida, esta idea central de cómo en el principio hay un plan de redención, de cómo de Génesis a Apocalipsis me apuntan a que hay un Dios que se comunica, que se manifiesta, y cómo ese Dios creó al hombre y cómo ese hombre también cae en el pecado, y no solamente el pecado queda ahí en el aire, sino que hay consecuencias por el pecado, consecuencias de la desobediencia, pero también me muestra el otro camino de las consecuencias de la obediencia. Pero ¿cómo yo puedo obedecer? Por medio de un Salvador, por medio de que mi fe sea activa, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que escatológicamente y futuramente me van a llevar a un estado de glorificación. Cuando vemos ese panorama resumido, ¿cierto?, de manera muy simple, de Génesis a Apocalipsis, vamos a entender en mayor profundidad
la Biblia. Y eso, hermanos, nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Bien, dejemos hasta aquí 1 hora y media. Yo tenía pensado hacer 1 hora 10, pero esperemos que con el tiempo, bueno, más hermanos se vayan sumando, más hermanos puedan participar y que esta clase, bueno, pueda ser de edificación y pueda bendecir también, pues, y podamos crecer. Ahora voy a dejar de grabar, ¿ya?